De algo que es con los métodos filtrados, no lo vamos a ver hoy sino en el segundo módulo. Inicialmente en este módulo vamos a ver como las características generales y todo lo que es el proceso del café, que es importante conocer como toda esa parte y cuál es el proceso inicial antes de la taza final. Entonces, tenemos que del café hay más de 70 especies alrededor del mundo, pero son tres familias las que se cultivan principalmente, que son la arábiga, que es la que más se cultiva aquí en Colombia, la robusta, que es la que más se cultiva en Brasil, y está la ibérica, que esa se cultiva más en el Medio Oriente. La robusta y la ibérica son las que más porcentaje de cafeína tienen. La arábica tiene características, digamos, en taza final, son más suaves y por eso es que es tan apreciado el café colombiano en el mundo. Es considerado como uno de los cafés más suaves del mundo. Tiene el porcentaje más bajo en cafeína, se cultiva en suelos más altos, que estamos hablando suelos que van desde los 1400, 1500 hasta los 2000, 2200 metros aproximadamente. Entonces son suelos muy propicios para resaltar características en una taza final, como son la acidez, notas frutales, notas de cacao, dependiendo también pues de las condiciones del terreno. Por el contrario, la robusta se cultiva en suelos más bajos, incluso se puede cultivar hasta el nivel del mar, pero digamos que son suelos que son más áridos y resaltan otro tipo de características. Son de más cuerpo, son más amargos, más astringentes. Son como esas las diferencias entre esas dos especies. Bueno, hablando ya pues como de del café como tal, de la fruta. El café es una fruta, lo que nosotros consumimos es la semilla cuando está tostada. Ella tiene, digamos, varias partes como tal. Entonces el exocarpio o la cáscara, que es la parte roja que nosotros vemos que lo recubre, roja cuando está maduro, que obviamente pues es el momento óptimo de la cosecha. El mesocarpio o mucílago, que es la pulpa. No sé si han tenido la oportunidad de probar un grano de café maduro. La parte carnosa que se siente que recubre la semilla es precisamente conocida como mucílago y es la pulpa. Anteriormente no se utilizaba y se descartaba completamente. Hoy en día, digamos, gracias a las investigaciones se ha logrado hacer productos a base de esta pulpa, como lo es un té antioxidante, un té que se llama, pues en el mercado, digamos, la marca comercial actualmente es Naox, que es un té rico en antioxidantes, muchísimo más que la naranja o el kiwi. El endocarpio o pergamino es la parte amarilla que recubre la semilla cuando ya está seca, cuando ya se ha despulpado y ya se ha lavado. El endosperma o semilla ya es pues la parte que nosotros conocemos como café precisamente, que la consumimos tostada, y esta tiene una película plateada que la recubre, que es pues una película encargada pues como de proteger el grano como tal, ¿cierto? Es así pues digamos que no se pierde, sino que es la que sufre pues las mutaciones en el momento del tueste, que tiende a ponerse de color café. Bueno, pues en el proceso, digamos, del café como tal, pues en cuanto a la agricultura, va desde la cosecha, pues la recolección de los frutos. Aquí en Colombia normalmente lo hacemos de manera manual por la naturaleza de los suelos, pero en países como Brasil, que hay cultivos ya en llanos, así muy extendidos, hay máquinas que en algunas ocasiones, cuando se hace con ayuda del ser humano, son como unos brazos que ayudan a jalar toda la rama, y en algunos casos, ya digamos a mayor escala, ya son máquinas que, digamos que en este caso no hay selección en este caso ya no hay selección de grano, sino que
se van granos verdes, pintones precisamente, maduros como tal. Entonces ya digamos que no hay una selección tan minuciosa como lo es aquí en Colombia, que realmente es gracias a la geografía pues con la que contamos, que son muchas montañas y es como la mayoría de cultivos que nos encontramos de café, ¿cierto? Entonces después de esa recolección viene el despulpe. Normalmente el despulpe se hace en una máquina que efectivamente se llama la despulpadora. Es la encargada de retirar el exceso pues de esa carnosidad de la semilla. Lo que queda recubriendo vamos a... Bueno, cabe destacar que de un correcto despulpado también depende la calidad del grano, porque en la despulpadora también tienden a perderse muchos granos que gracias a la fuerza de fricción que hace pues la despulpadora tiende a quebrar o aplastar algunos granos. Después del despulpado viene la fermentación o lavado. Muchas veces la fermentación es controlada en tiempos pues ya digamos medidos de acuerdo a las características que se quieran resaltar del café, y posteriormente pasa a unas canaletas normalmente de concreto en el cual se lava y se quita ese mucílago. A nivel industrial hay una máquina que se llama la desmucilaginadora, que es la encargada precisamente de retirar ese mucílago ya pues técnicamente pues con maquinaria. Pero esto también es digamos un proceso en el cual se ve comprometida pues la calidad del café en muchos casos. Otros tipos de beneficio diferentes al lavado, que es quitar completamente el mucílago después de que se deja fermentar, son conocidos como honey o natural. El beneficio honey es dejar precisamente ese mucílago secar en el grano, y lo que le traslada precisamente al grano son notas pues diferentes al café lavado tradicional, notas más frutales por así decirlo, dependiendo pues de los suelos, pueden ser notas a naranja, a mango, pero son notas como a frutas tropicales por así decirlo. Y el natural es dejarlo secar completamente en cereza, es decir, no se despulpa, no pasa por la despulpadora, se deja secar completamente el grano en cereza, posteriormente se trilla para dejar solo la semilla y se pone a secar, y esto ya digamos da unas notas más florales que frutales, también dependiendo pues del tipo de suelo, pero son ya digamos procesos de fermentación muy especiales que le suben considerablemente el costo a la libra de café pues y a la carga al café como tal en general. Después del lavado, en el beneficio tradicional se procede a hacer el secado. El secado a nivel tradicional se hace, como todos lo hemos visto, me imagino yo, en el suelo literalmente, en el patio de la finca, o digamos a nivel tradicional digo, ¿cierto? Digamos que de una forma más tecnificada y para garantizar la calidad precisamente del café, porque obviamente en la finca no falta el gatico que pasa por encima, el perro que se orinó encima del café y muchas otras cosas que pueden suceder. Entonces ya lo que hacen es unas marquesinas, como las que vemos aquí en la parte de abajo, y esas marquesinas pues ya digamos que ayudan a que el almacenamiento y el control del secado del café sea muchísimo más sencillo. Incluso muchas veces se les da movimiento para que precisamente el café roto y no quede más seco por unos lados que los otros. Normalmente de acá abajo Está cubierto. lo que está o sea, Está cubierto. Son las marquesinas. estas van sobre o sea, van suspendidas del suelo para que no se vaya a contaminar precisamente con el exceso de humedad o con cualquier tipo pues de olor que haya pues en el suelo efectivamente. Hay otro método de secado que es el de son como unas camas. No recuerdo bien cuál es el nombre que le dan, pero son como unas camas suspendidas en el suelo justamente también para evitar la contaminación y permitir que los granos se puedan esparcir y secar homogéneamente, pero son literalmente unas camas. Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que el café pues digamos aún en la semilla sigue estando vivo, entonces el exceso de humedad puede comprometerlo pues también y dañarlo. ¿Perdón, Andrés? ¿Por ahí cuánto demora el secado?
El secado depende del porcentaje de humedad que tenga tu café, y el porcentaje de humedad que tenga tu café depende del tipo de beneficio pues, que haya sufrido, por así decirlo. Y también depende del tipo de secado que estés utilizando. Pues digamos, si extendido en el suelo, evidentemente si vos digamos vas a secar un café en una tierra en la que no da tanto sol, no se va a secar tan rápido como o sea, es más controlando la humedad con la que va quedando el café final, que debe estar más o menos alrededor del 12%, que es la humedad máxima de exportación, para que el café precisamente no se vea comprometido. Entonces digamos que más que demorarse el secado es el tema de controlar la humedad, de ir midiendo la humedad del café como tal. ¿Cómo miden esa, por ejemplo, el tipo de exportación? ¿Cómo miden la humedad? Hay una máquina literalmente que mide la humedad, que yo no conozco el nombre técnico. Cuando yo estuve... Varios granitos. No, pues yo la conozco como medidor de humedad. Metes varios granitos, incluso te muestra algunos defectos y te mide literalmente el porcentaje de humedad. No, ellos toman muestras y en el laboratorio ya, digamos, lo echan en máquinas. Digamos, hay máquinas pequeñas en las cuales en unas medís la humedad, en otras medís defectos que no se ven, digamos, a simple vista, que ya es como de la calidad del grano, que cambia de color como con luz ultravioleta. Hay tostadoras de muestras, entonces ya se están muestricadas, pongámosle de 250 gramos, que una tostadora normal ya va de 50 kilos, 125 kilos, que es una carga completa. Hay otro aparato que se llama higrómetro, que también sirve para medir la humedad, pero ya es, digamos, a menor escala. Lo que pasa es que cuando se va a medir en baches más grandes, sí se necesita más tecnificación, pero en general, pues, digamos, en laboratorios lo que usan es higrómetros, que sirve para medir la humedad. Digamos, para poder calificar la tasa y para poder garantizar que estás entregando un buen café, digamos, todos estos equipos de laboratorio son necesarios precisamente para el propietario, pues, de la marca, más para el tostador como tal, que es el que en últimas, pues, vende, pues, el café para consumo final. Posterior al proceso de secado viene la trilla, que es retirar mecánicamente el pergamino que recubre la semilla después del secado, ¿cierto? Después del despulpado y el secado, pues... Es como otro despulpado, por así decirlo. No, porque aquí ya no estás despulpando nada. Aquí, o sea, eso, lo que estás retirando, que se conoce como cisco o pergamino, eso ya no es pulpa, sino exactamente, literalmente una cáscara. Discúlpame, en la trilla adicional a retirar el pergamino se seleccionan los granos por tamaño. Digamos que para exportación ya está definido que las mallas son 18 y 19, si no estoy mal. Y ya, digamos, hay mallas intermedias para café de consumo tradicional, que no quiere decir que sea malo, sino que son granos de menor tamaño. Y también se retiran bastantes defectos en esa trilla, pues, como tal, ¿cierto? Bueno, ¿ustedes saben por qué el café se exporta en verde? ¿O por qué debe exportarse en verde? Porque pues allá donde llega deciden qué tostión le dan. Bueno, ese es un factor. El otro es porque el café después de tostado ya empieza a perder propiedades. Entonces, si uno manda, digamos, un bache tostado desde aquí a algún país de Europa, lo más seguro es que ese café ya va a llegar con una oxidación muy fuerte. Entonces lo ideal siempre es mandarlo en verde, y así es que se debe mandar. Y también pues porque ellos seleccionan qué punto de tostión le quieren dar al café como tal en su destino final. Hay gente que usa tostiones mucho más fuertes de las que nosotros vemos acá. Para nosotros eso es un café quemado. Digamos que el tema con la taza final es que todo influye, desde el cultivo hasta la molienda y toda la manipulación.
Se puede tener un café de muy buena calidad, pero cuando te pasas del punto de tostión, le das la molienda que no es o lo manipulas de la forma que no es, ya estás dañando el proceso final, que es la taza. El café es un alimento higroscópico. De pronto, para los que no han escuchado ese término, se refiere a que es un alimento que absorbe todo lo que son olores, sabores y humedad. Entonces, por eso en un punto de café, cuando yo uso una molienda a las 8 de la mañana, esa misma molienda no me va a servir al mediodía, porque el café que ya tengo en la tolva ha absorbido la humedad relativa del ambiente, entonces sus características han cambiado totalmente. Inmediatamente tengo que modificar la molienda para, digamos, tener una buena taza a la hora de preparar. Eso te digo algo con respecto a la tostión. Cuando el café se tuesta, se sufren cambios químicos y físicos, ¿cierto? Los físicos van desde la crepitación, que es el sonido que escuchamos como cuando hacemos crispetas, que literalmente explota como el grano, literalmente, ¿cierto? Aquí lo que se está haciendo es que se están liberando gases, exactamente CO2. Precisamente a eso era lo que se refería, digamos, Alejo ahorita, que si uno exporta el café ya tostado, él comienza pues a desgasificarse demasiado. Un café con mucho gas, es decir, recién tostado, es muy complicado hacer preparaciones con él, pero con un café muy reposado también, porque ya no genera crema. Entonces, digamos, más o menos en una proporción aproximada, porque eso depende mucho del café, un café para filtrados está a los 8 días de haber sido tostado, digamos, como en su punto óptimo, y para expreso más o menos a los 15 días o 3 semanas de haber sido tostado. Entonces digamos que el tema de la desgasificación sí influye. Mucha gente que lo que hace es exportar su marca, prácticamente exporta bajo pedido. Entonces le piden literalmente 5 libras un cliente y juntan, digamos, varios pedidos de ese tamaño y los mandan de esa manera. En su mayoría uno ve exportar precisamente es café en verde y en bloques grandes empacados al vacío. Otra reacción física que tiene es el cambio de color, que se debe a la caramelización de los azúcares. Entonces precisamente los azúcares del café se van caramelizando y por eso toman este color como café. Y químicos, los cambios químicos ya van en torno al olor y al sabor precisamente del café, que obviamente es mucho más diferente que si se hiciera en comparación a una infusión pues, del café en verde. Camilo. ¿Qué cuidados o características tiene que tener al empacar el café al vacío? Es que lo pregunto porque alguna vez estuve intentando empacar un café al vacío, pero siempre me perdía el vacío porque me ponía una bolsa encima de otra y no es tan pequeño, no queda como tan filudito porque hay mismo la bolsa. Lo que pasa es que, yo les cuento muy sinceramente, yo he visto ya aproximadamente 3 clientes empacando café en verde para exportación. El principio es exactamente las mismas empacadoras que nosotros manejamos, lo que pasa es que utilizan unas bolsas más gruesas y mandan a hacer o las empacadoras o unos cajones en los que quedan literalmente como un bloque. Como una almohadita, pues, exacto, como un cuadrado más o menos así. Le pongo yo que de 50 centímetros por 20 de alto. Entonces, digamos, la última empacadora que yo conocí era exactamente una de esta marca New Diamond, que la mandaron a hacer literalmente a donde el proveedor con los cajones. Que la mandaron a hacer directamente con el proveedor, con los cajones para poner individualmente 2 bolsas. Entonces digamos que hay más que o sea, las únicas diferencias que yo he visto es el cajón, exactamente. Y quedaría, digamos, como más bien irregular el empaque, y ellos, digamos, necesitan para los contenedores pues optimizar espacio para las gestivas, para el tema de almacenamiento. Incluso tengo entendido pues de acuerdo a lo que me contaba un cliente realmente, que es exigencia realmente enviarlo de esa manera
para que se los reciban pues allá en Europa precisamente. Gusto, hombre, hermano. ¿Cuál es el principal destino de exportación de esos cafés? Europa, en general. Pues digamos que el cliente más fuerte es Europa, pero exactamente qué país no te sabría decir, pero te averiguo, compañero. Sin embargo, digamos que muy fuerte, vemos exportación de café, por ejemplo, para países como Francia, para países como Holanda, sé que se exporta café, Londres, a pesar de que también por allá hay productores de café. El perfil del café colombiano, que es conocido a nivel mundial como suave lavado colombiano, eso es un perfil pues que uno encuentra en internet literalmente, es muy apreciado precisamente en esa zona. Sí, bastante, pero digamos que por tamaño, pues por el hecho, digamos, de toda Europa ser superior en geografía a Estados Unidos, pues en mayor porcentaje se exporta a Europa, pero por países individuales muy seguramente Estados Unidos puede ser uno de los principales compradores de Colombia. Algo que aclarar ahí, Mateo, que es que en Europa, digamos, se aprecian mucho la variedad de cafés, y aunque Colombia, digamos, es muy fuerte en el mercado, allá también consumen mucho café del África. Y el café del África tiene unas características, digamos, en algunos aspectos muy similares al de Colombia, pero pues personalmente a mí me parece mejor el café de África que el de acá de Colombia, incluso porque, digamos, allá fue donde tuvo su origen, y hay suelos en el África que permiten resaltar las características que ellos las aprecian mucho. Y allá, más que productores de café, ahí es mucho torrefactor, que hay gente que igual coge e importa el grano en verde, y lo que hacen allá es que ya lo tuestan y lo muelen y lo distribuyen. Y hay gente que tiene su propia marca de café, pero lo importan de varias partes del mundo. Cafés muy fuertes ahora en el mercado, el Geisha de Panamá es un café muy apreciado, es muy rico. Los cafés de Centroamérica, lo que es Honduras y Costa Rica, están sacando unos cafés sumamente buenos. México, que quien lo creyera, también está sacando un café sumamente bueno. Ya acá en Colombia no se alcanza a abastecer, digamos, ni siquiera el consumo interno, sino que, digamos, toda la parte para lo que es el café instantáneo y el café de consumo, mucho porcentaje se está importando de Perú. Que eso pues obviamente lo tienen que explicar en las etiquetas. Entonces vos vas a encontrar una etiqueta de un instantáneo hecho en Colombia, pero no es cultivado acá como tal. Perú, aunque no tiene el café de mejor calidad, está ganando en el mercado. Entonces, porque está abasteciendo mercados internos que no alcanzan a abastecerse con la misma producción interna de café que hay. Pura pasilla. Incluso, digamos, el 30-40% del café instantáneo que hay en Colcafé, por decir una marca, es importado del Perú, porque con los caficultores colombianos no se alcanza a abastecer el consumo interno. Ya ellos empezaron ¿Cómo? Pero es muy fenómeno, pues, de que ellos empezaron a darle más valor a su café y a Exacto. Otra cosa que es que como acá la gente está aprendiendo a tomar café, entonces ya busca otro tipo de experiencias. Entonces ya no se quedan con el instantáneo, entonces ya lo que queda para pasilla es muy poco, porque la gente se está tecnificando mucho más en estos procesos. Entonces vos le preguntas a cualquier caficultor que tenga su propia marca, no, mi café es el mejor de Colombia,
porque todos están buscando tener un café de origen especial. A Colombia es el, digamos, entre comillas, el que más duro le tiran con una calificación de taza de origen especial, por el hecho de tener la variedad de suelos. Entonces, digamos, mientras que en un país cualquiera lo califican sobre 80, a Colombia lo están calificando sobre 86 puntos en la SKY. Entonces son más exigentes con Colombia justamente por la variedad de suelos que tenemos. Como se logra tener un perfil de taza tan bueno acá en Colombia, por eso la calificación es sobre más puntaje. De hecho, a nivel nacional es muy común encontrar cafés entre 80 y 85 puntos a nivel nacional, y a nivel mundial no es tan común. Entonces, por eso, digamos, a nosotros, digamos, o sea, para poder igualarlos, empiezan desde 85, 86. 86. Bueno, la molienda es uno de los parámetros que influyen en la preparación, es decir, de acuerdo al tipo de preparación que yo vaya a hacer, voy a desarrollar mi molienda, ¿cierto? A una molienda más fina voy a dejar un menor tiempo de infusión, porque al una molienda estar más fina, al grano estar triturado en más partes, alcanza a extraer muchísimo más. Entonces por eso el tiempo de infusión es menor. Ya cuando la molienda es más gruesa, normalmente se deja muchísimo más tiempo la infusión para que alcance a extraer una mayor cantidad de sólidos solubles. Existen diferentes tipos de molienda, digamos que la más fina es conocida como Turkish, que es precisamente para la cafetera Ibrik. ¿Me la vas a mostrar, amigazo, por favor? Nosotros aquí tenemos una precisamente, que es la cafetera turca. Fue una de las primeras cafeteras que se desarrollaron a nivel mundial. Entonces para esta es la molienda más fina. Normalmente es el café directamente se infusiona agua hirviendo, agua y se pone a hervir con el café. Esta parte de abajo es lo que funcionaría como el filtro, aunque realmente pues lo que hace es simplemente retener el exceso de sedimento, pero es una taza que queda con bastante sedimento gracias a que la molienda, precisamente por ser tan fina, pues alcanza a irse bastante. La que le sigue a la molienda del Ibrik sería la molienda del Espresso, que ya todos conocemos que es una molienda más gruesa que la harina, pero menos gruesa que la arena, por así decirlo. De la Espresso ya seguiría, digamos, la molienda fina, fina media, media fina, media gruesa, gruesa media, gruesa y grano. Entonces realmente dependiendo de la intensidad que yo quiera desarrollar el café, del método de preparación que yo vaya a utilizar, es la molienda que yo vaya a utilizar. A medida que el grano esté triturado en una mayor cantidad de partes, la degradación es mucho más rápida, ¿cierto? Entonces, porque digamos hay mayor área, hay mayor área del café, más partes expuestas a la oxidación. Bueno, pues ya digamos la molienda, ya todos conocemos pues el equipo con el que se hace. Obviamente en el módulo de los equipos pues vamos a profundizar en las características técnicas de los equipos, pero digamos que podemos adelantar que se recomienda hacer con un equipo que tenga mordazas, idealmente cónicas, para que no calienten el grano en la fricción y no le cambien las características. Sin embargo, hoy es muy común también encontrar molinos de mordazas planas. Nosotros vendemos los dos, y también se encuentran en el mercado para una menor escala molinos de aspas, que no son tan recomendables por el hecho de que de esta manera no se deja calibrar tanto la molienda, pues porque ya sabemos que es el mismo principio de la licuadora, entonces no se va a garantizar que la molienda va a quedar homogénea, por así decirlo. ¿Qué ibas a preguntar, amigazo? La molienda, el tipo de molienda que se necesita utilizar, ya se lo dan ustedes los ebaristas a la medida que necesitan. Pues hay una teoría que ya define, de acuerdo, digamos, al perfil que se resalta en la taza, de acuerdo al método de preparación, en la que el método de preparación dice: para la prensa francesa, por ejemplo, es molienda gruesa; para una Chemex o un B60 es molienda media gruesa;
para un café filtrado de goteo es una molienda media y para expreso es fina. Y ya es de acuerdo, digamos, como te digo, a las características que se quieren desarrollar en el café y a la cantidad de sólidos solubles que son necesarios extraer por preparación. Bueno, el empaque pues es una parte muy coyuntural precisamente en la parte pues de la comercialización del café, porque debe ser un empaque especial, ya que el café precisamente se deteriora muy rápidamente y más aún si ya está molido. La característica principal que debe tener el empaque, adicional a que no debe ser permeable ni dejar pasar luz, es la válvula desgasificadora, que no sé si todos la conocemos. Aquí enseguida pasamos una bolsita de café, muchachos, un momento. La válvula desgasificadora normalmente va en los empaques de café. Yo me atrevería a decir que en el 90% pues ya lo ve uno en el mercado, porque son muy poquitos en los que uno no los encuentra, por lo menos en cafés especiales, en absolutamente todos. Esta válvula lo que permite es que salga el CO2 que empieza a liberar el café y sigue liberando, digamos, a lo largo de su vida después de ser tostado, y no permite que entre oxígeno para precisamente evitar su oxidación, como su nombre lo dice, ¿cierto? Entonces digamos que la parte fundamental acá es la parte de la válvula desgasificadora. Y también para tema de sellos, de yo sacar lo que me voy a consumir y volverlo a guardar, un empaque que tenga el peel and stick que nosotros también vendemos. Hay muchas... ¿Cómo se llama? Pero bien. ¿Cómo se llama? Peel and stick. No, pero Mateo se lo Matthew, por favor. Pero con la papa caliente. Entonces, ahora cabe destacar que en el mercado hay muchos proveedores, incluyendo a Alico, que ya maneja la bolsa con el peel and stick ya aplicado precisamente. Entonces no son de pronto pues como compradores potenciales para nosotros en esa parte. Y cabe destacar que Alico maneja estas bolsas precisamente con ISIN, las desarrolla la imagen, pues digamos que completamente el paquete completo pues del desarrollo del empaque pues en Alico, y casi que nos encontramos con la mayoría de los consumidores de este tipo de empaque que dicen, no, es que cuando uno empieza a trabajar con café uno va es Alico directamente, o sea, casi que es la referencia que nosotros tenemos acá. Ya digamos que indagando pues en el mercado hay otros proveedores, ya la diferencia pues va más en diseño que en cualquier otra cosa, porque la estructura y las partes importantes del empaque pues definitivamente son exactamente iguales con cualquier proveedor. Bueno, muchachos, para terminar, les quería aclarar de pronto algo que no está ahí. En la tostión, digamos en la aplicación de temperatura a cualquier producto, se genera algo que se llaman acrilamidas. Las acrilamidas son agentes cancerígenos, ¿no? La arepita así cuando está tostada, esos quemaditos, eso genera acrilamidas. Lo mismo pasa en el café, a mayor tostión, mayor número de acrilamidas. Por eso son buenas, o digamos personalmente lo considero yo así, las tostiones media alta. Ya cuando las tostiones son demasiado altas, digamos que el café no es tan bueno, y lo que la gente hace cuando lleva el café a tostiones tan altas es ocultar defectos del grano, brocas, destrucción del grano, digamos que no sé, granos que de pronto puedan afectar la acidez de la taza o le den más astringencia. Todo eso lo que buscan las tostiones tan altas es camuflar esos defectos. Todos esos defectos. Realmente para cafés especiales aquí a nivel nacional nosotros trabajamos desde tostión media baja a media alta, y en ese rango pues se mueven de acuerdo a las características que se quieran resaltar del café, porque en tostiones más bajas se aprecian más los ácidos, en un poco más media alta se aprecian más los dulces y los amargos. Entonces pues digamos que claramente pues a menor tostión la cantidad de acrilamidas disminuye drásticamente. Checho. Ahorita mencionaba la vida útil del café.
una vez tostado, se hablaba de 8 o 15 días. Ese es el tiempo de, desgasificación, Checho. Pues ideal para preparación, que te dé buena crema, ¿cierto? Ahora, ¿pero qué me vas a preguntar exactamente? Cuando es molido, obviamente es muchísimo menor. Sí. Entonces, ¿por qué lo venden molido? Porque no todo el mundo tiene molino, Checho. Por ejemplo, yo desafortunadamente aún no tengo molino, entonces cuando yo compro un café en la calle, pido que me lo muelan en el café que lo compré. Apoyemos el mercado nacional, muchachos, local, de pequeños caficultores. María, sin embargo, aunque tenga el empaque original, después de molido, un café no te va a durar más de una semana en buenas condiciones. Es que incluso te lo tomas a la semana y vas a notar inmediatamente. O sea, ya está reposado realmente. De características. Vení, y que metemos en las curvas de las ruedas, pierde mucho. Pero como eso es un café que están tomando diario, entonces digamos que no se afecta demasiado. Pero evidentemente, María, el principio en el que estás pensando es verdad. O sea, el café a medida de que esté expuesto se va desgasificando. Ahora, aquí la cantidad de café que se mantiene normalmente en una crea es máximo 3 libras. Y en un negocio que se mueva esas 3 libras normalmente las surten diario. Ahora, hay negocios en los que no se mueve de la misma manera y evidentemente el café que me tomo en el momento en el que lo destapé no va a ser el mismo que me tomé dentro de 15 días, el café ahí obviamente desgasificándose. Entonces, por ejemplo, en el expreso ya voy a percibir que no me va a generar una crema, que va a ser un café como mucho más lavado. Entonces eso son cosas que influyen realmente en la calidad de la bebida. Y otra cosa, María, si es, digamos, la exposición a la luz también afecta las condiciones de conservación del café. Entonces, acá por lo menos está rotando constantemente y toda la gente toma café todos los días, pero digamos, si fuera un café que dura ahí 5 o 6 días, ya. Por ejemplo, es muy común encontrarse en un café la tolva del molino para el expreso pues solamente a la mitad, y por la noche normalmente los que he tenido la oportunidad de ver cerrar, siempre cierran la tolva, lo pasan al empaque con válvulas gasificadoras, lo sellan, lo guardan y al otro día vuelven y abastecen siempre la tolva. Muchachos, muchas gracias.